su Biblia, si la podrían abrir por favor. Primera de Samuel 7, versículo 12. Primera de Samuel, capítulo 7, versículo 12. Dice: tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen, y le puso por nombre Eben Ezer, diciendo: hasta aquí nos ayudó Jehová. Amén. Muy bien, ahora vamos en el tiempo de diezmos y ofrendas. No sé si hoy hay un video especial. Estábamos gozando mucho de los videos de las misiones, ¿verdad? Vemos cómo Dios obra por la vida de las personas a través de las ofrendas, ¿verdad? Yo creo que la semana pasada oímos una historia de la iglesia en la prisión, ¿verdad? Acá está en prisión cuando conocieron a Jesús, entonces empezaron a crear su propia iglesia y hasta en la iglesia pidieron ofrendas. Eso era muy, muy inspiradora para mí. Y sí, entonces vamos a seguir con nuestra serie, pero antes de eso vamos a comenzar con oración por los diezmos y ofrendas. Luego vamos a ver el video y seguimos con las ofrendas de aquí. Muy bien. Señor Jesús, gracias por darnos tantas bendiciones, Señor. Si nos sentamos a contarlos, nunca nos paramos porque nos das tanto en nuestras vidas. Señor, ayúdanos a siempre dar lo que te corresponde y también ayudar la gente que está alrededor de nosotros. Ahora, Señor, vamos a escuchar un video de cómo tú estás obrando en otros países, pero Señor, también ayuda que nosotros obramos aquí en nuestra comunidad. Amén. En el nombre de Jesús, amén. Amén. La historia de hoy, vida después de la muerte. Daniel y su esposa Susan atravesaron la irreparable pérdida de la muerte de su tercera hija, recién nacida. Ellos estaban fuera de la iglesia y este acontecimiento dejó a toda la familia muy abatida. Aunque el dolor por la pérdida de su hija era muy grande, ellos decidieron reafirmarse en la fe y regresar a la iglesia. Daniel era ingeniero civil en una empresa minera y no tenía ningún inconveniente en guardar el sábado. Hasta que un día... Susan, hoy recibí una llamada en la mañana. Me llamó mi jefe. Él desea hablar conmigo. Tú sabes que llegó a la empresa una nueva administración. Y en el proyecto en el que estoy, me parece que a mí me van a pedir que trabaje los días sábados. Solo sé que hemos pasado muchas cosas, Dios no nos ha desamparado y debemos tener fe y orar. Bueno, Daniel, te he llamado para darte una mala noticia. La nueva administración ha decidido de que todos los trabajadores trabajen bajo el mismo régimen y entre ellos estás incluido tú, aparte que tú eres una persona que requerimos para el proyecto de manera integral y de manera extendida y tendrías que trabajar el día sábado. David, yo tendré que salir de la empresa. No podré seguir trabajando con ustedes. Pero sé que mi Dios estará conmigo.
y sé que Él no me va a desamparar. Tú sabes, Daniel, que es una decisión de la nueva administración y ante eso ya no puedo hacer nada. Fueron días muy difíciles para la familia de Daniel y Susan. Sin embargo, permanecían firmes con la esperanza que Dios les daría una respuesta. El apoyo de la iglesia fue fundamental para que la pareja permaneciese firme en la fe y no se desanimase. Pastor, yo estoy muy preocupado. Ya van casi 6 meses y no encuentro trabajo. Yo envié mi currículum a varias empresas. Algunas de ellas me llamaron, pero me pedían que trabajase un día sábado. Y el dinero de la liquidación de mi último trabajo prácticamente se acabó. Yo necesito de un milagro, pastor. Necesito trabajar. Apreciado Daniel, esta noticia realmente nos entristece a todos. Saber de que estás sin trabajo, eres un hijo fiel del Señor junto con tu familia y Dios jamás abandona a sus hijos, Daniel. En la palabra de Dios encontramos en Isaías 41:10, dice: no temas, yo estoy contigo. No desmayes, yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Conseguir un empleo en su área que no requiriese trabajar el sábado era un gran desafío. Aún así, ellos oraban todos los días por un milagro de Dios. Poco tiempo después, Daniel recibió una llamada de una empresa para la cual ya había realizado varios trabajos y era muy conocido por el directorio. Era una gran empresa minera con presencia en varias ciudades del Perú. Daniel, estamos muy contentos de tenerte en nuestra organización. Eres como parte de nuestra familia. Te conocimos antes, la empresa que prestamos, tú trabajabas, eras nuestro controlador y ahora serás parte de nuestra familia, de nuestro equipo. Y bueno, las inmensas cualidades que tienes de haber estudiado en una universidad de prestigio como es la Universidad Nacional de Ingeniería, tu vocación de persona, tu sinceridad, tu integridad y fundamentalmente porque eres adventista, ¿no? Porque tú te acomodas a los horarios y tienes que subir inmediatamente, ya estás en la obra y también tienes muchas relaciones dentro de la empresa. Para nosotros eres muy valioso y gracias nuevamente por, Daniel, ser parte de nuestra familia, nuestro equipo. Actualmente Daniel Gasco es anciano de la iglesia de Santa Isabel en Lima, Perú, y su esposa es directora del Ministerio de la Salud. Ellos son un ejemplo de determinación, coraje y fe. Probad y ved. En reconocimiento y gratitud a Cristo por todo lo que es, entregamos los diezmos y ofrendas como parte de nuestra adoración. Traían en silencio presentes al Señor, su amor humilde y puro les daba gran valor, palabras de consuelo y hechos de bondad. Jesús los recibía por su sinceridad. Quisieras dar a Cristo
días, hermanos. Es tiempo del sermón. Pero la verdad siempre me siento un poco incómoda parando aquí dando un sermón porque yo no soy un predicador, yo soy más una maestra. Entonces yo creo que hoy vamos a estar aprendiendo juntos. ¿Está bien? Muy bien, el título del sermón es El último juez de Israel. Entonces en nuestra serie, cuando estamos aprendiendo conmigo y con mi esposo Gio, estamos aprendiendo mucho de cómo el Espíritu está trabajando a través de varias etapas en la Biblia. Y la última etapa que hablamos es la etapa de los jueces. Ahora vimos a Samson y finalmente llegamos aquí y la última vez que estábamos aquí hablamos un poco de Samuel. Y quiero preguntarles, porque yo la verdad no sabía la respuesta a esta pregunta hasta ahorita. ¿Quién es el último juez de Israel? ¿O quién era, debo decir? Nada dice al respecto. ¿Tienen una sugerencia, un guess, algo? Hablamos de varios y yo quiero decir que ya casi estamos llegando a la etapa de los reyes. Entonces, ¿alguno juez que ahorita hablamos? Bueno, yo sé que venimos de Elí. ¿Verdad? Pero, o sea, no fue Elí, pero después vino Samuel, pero después los hijos de Samuel, pero no fueron como tal jueces. O sea, ellos eran sacerdotes. Y sacerdotes, sí. Sacerdotes. Yeah. Muy bien, muchas veces pensamos, o yo pensé que era Sansón, porque él es el último juez que se menciona en el libro de jueces, ¿verdad? Entonces lo conocemos. Yo creo que cuando yo prediqué de Sansón lo mencioné como el último juez de Israel, pero yo estaba equivocada, entonces te pido perdón. Pero porque hay algunos otros jueces después de Sansón que vemos en el primero de Samuel. Y el primero que llegó en el libro de primero de Samuel es Elí. Yo no sabía, yo siempre conocía a Elí como un sacerdote, ¿verdad? Que servía en el templo, pero él también era un juez de Israel y era juez de Israel por 40 años. Él no era el último juez de Israel, pero era el penúltimo juez de Israel. Y y hoy quiero hacer un contraste entre él, Elí, y el real último juez de Israel, que vamos a hablar hoy un poco más tarde. Entonces, la última vez que yo prediqué aquí era cuando hablamos de Elí y Samuel, el bebé Samuel, ¿verdad? Cuando su mamá le llevó al templo y Elí se quedó en cargo de él. Y luego oímos cómo Dios empezó hablando a Samuel en la noche, ¿verdad? Y Samuel oyó al llamado de Dios y empezó a ser un profeta en esos tiempos. Pero Elí se quedó siendo juez de Israel en ese tiempo cuando Samuel estaba creciendo, también junto con sus hijos que eran los sacerdotes. Vamos a ver cómo era el liderazgo de Elí en esos tiempos. Entonces vamos a estar leyendo, empezando el primero de Samuel, capítulo 4. Entonces vamos a estar leyendo desde allí y a ver cómo pasa la historia. Entonces vamos a primero de Samuel, capítulo 4. A ver qué pasó con Elí y sus hijos. Muy bien, ¿todo lo tienen? ¿Están listos para aprender? Ok. Yo voy a empezar leyendo aquí. Y llegaba la palabra de Samuel a todo Israel. Y salió Israel para enfrentarse en batalla con los filisteos y acampó junto a Ebenezer, mientras que los filisteos habían acampado en Afec. Los filisteos se pusieron en orden de batalla para enfrentarse a Israel. Entablado el combate, Israel fue derrotado delante de los filisteos, quienes mataron como a 4,000 hombres en el campo de batalla.
Cuando el pueblo volvió al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué nos ha derrotado hoy el Señor delante de los filisteos? Tomemos con nosotros de Silo el arca del pacto del Señor, para que vaya en medio de nosotros y nos libre del poder de nuestros enemigos. Y el pueblo envió a Silo y trajeron de allí el arca del pacto del Señor de los ejércitos que está sobre los querubines. Y los dos hijos de Elí, Ofni y Fineas, estaban ahí con el arca del pacto de Dios. Entonces vemos allí que una de las características que vemos en los jueces es que ellos siempre eran los líderes del pueblo de Israel durante tiempos de guerra, ¿verdad? Ellos eran los que hacían las decisiones, y cuando eran más jóvenes ellos fueron a batallar con los israelitas. Por supuesto, Elí no podía ir a la batalla porque él era muy grande en años en este tiempo. Pero podemos ver, aunque no dice ahí muy directamente, podemos ver un poco de su liderazgo, o quizás será falta de liderazgo en ese tiempo. Porque cuando los israelitas preguntaron por qué el Señor nos dejó ser derrotado por los filisteos, no vemos nada de Elí hablando de los pecados de la gente, porque la verdad esa era la razón por que los filisteos le estaban derrotando. En vez de eso, vemos que los israelitas se pusieron en mente que en vez de hablar con Dios y a ver qué Dios quería de ellos usaron Dios casi como es un poco raro, usaron a Dios casi como un ídolo, ¿verdad? Ellos usan el arca de Dios casi como un ídolo, algo que puedan cargar con ellos y hacer buena suerte para ellos en la batalla. Y a veces la gente religiosa puede ser lo mismo hoy en día, ¿verdad? Por ejemplo, los católicos, ¿verdad? Siempre les gusta tener muchos cruces o símbolos, cosas así. Mi esposo Gio me cuenta de cuando era pequeño en la iglesia católica, para sentirse con mucha suerte, él tenía muchísimos símbolos de todos los santos. Tenía tantos que no podía colgarlos todos en su cuerpo, entonces tenía una bolsita para cargarlos con él por todo donde él estaba. Y a veces, a lo mejor en nuestras propias vidas no hacemos eso, pero tenemos como esa actitud, ¿verdad?, de estar usando a Dios como algo de buena suerte, para que esto es mi plan, ¿verdad? Eso es lo que yo quiero hacer, entonces Dios, ven conmigo y hazme buena suerte, ¿verdad? En vez de preguntar a Dios, ¿eso es tu voluntad para mi vida? Entonces eso podemos ver que los israelitas cayeron en ese mistake, ese error en ese tiempo. Y entonces, y también vemos que Elí no hizo nada como líder como juez o líder de las israelitas en ese tiempo. Él no hizo nada para prevenir eso. Entonces, vemos esa tragedia que pasó ahí. Y el pueblo envió a Silo y trajeron de allí el arca del pacto del Señor de los ejércitos que está sobre los querubines. Y los dos hijos de Elí, Ofni y Fineas, estaban ahí con el arca del pacto de Dios. Y aconteció que cuando el arca del pacto del Señor entró al campamento, todo Israel gritó con voz tan fuerte que la tierra vibró. Entonces estaban muy felices porque ya llegó su Dios, y lo llevaron de su lugar y aquí está con ellos ahora. No conocieron que Dios está en todas partes y el arca solo era un símbolo. Pero así ellos se sentían muy felices. Y los filisteos tuvieron temor. Entonces en el versículo 7 dice: el Dios ha venido al campamento, porque ellos también como paganos, ¿verdad?, tenían ese mismo mente que dioses están en estos símbolos. Y ellos tenían miedo y dijeron: ay de nosotros. Pero luego dijeron: cobrad ánimo y sed hombres, oh filisteos, para que no lleguéis a ser esclavos de los hebreos como ellos han sido esclavos de vosotros. Sed hombres pues y pelead. Entonces tenían tanto ánimo que otra vez derrotaron al pueblo de Israel. Entonces la buena suerte se convirtió en mala suerte para los israelitas.
Y entonces en versículo 11 vemos que el arca de Dios fue capturada y murieron los dos hijos de Eli, Ofni y Fineas. Así exactamente como Samuel, como el mensaje de Dios a Samuel, que le dio cuando era un hijo, le dijo que eso iba a pasar por los pecados de los hijos de Eli. Y entonces un hombre de Benjamín corrió del campo de batalla y llegó aquel mismo día a Silo, con sus vestidos rotos y polvo sobre su cabeza. Cuando llegó, he aquí que Elí estaba sentando en su asiento junto al camino, esperando ansiosamente porque su corazón temblaba por causa del arca de Dios. Entonces vemos que Elí conoció lo que estaba pasando, no era que Ofni y Fineas lo sacaron escondidas o algo, él sabía que estaba pasando, tenía miedo, pero lo dejó que eso pasara. Y así pues el hombre fue a anunciar la ciudad y toda la ciudad prorrumpió en gritos. Cuando Elí oyó el ruido de los gritos, dijo, ¿qué significa el ruido de este tumulto? Entonces el hombre se acercó apresuradamente y dio la noticia a Elí. Él tenía 98 años y sus ojos se habían cegado y no podía ver. El hombre dijo a Elí, yo soy el que vino del campo de batalla, hoy escapé del campo de batalla. Y Elí preguntó, ¿cómo fueron las cosas, hijo mío? Respondió él que trajo la noticia y dijo, Israel ha huido delante de los filisteos, además ha habido gran matanza entre el pueblo. También han muerto tus dos hijos, Ofni y Fineas, y el arca de Dios ha sido tomada. Y sucedió que cuando mencionó el arca de Dios, Elí cayó de su asiento hacia atrás junto a la puerta y se rompió la nuca y murió, pues era entrado en años y pesaba mucho. Había juzgado a Israel 40 años. Sí, muy triste fin a la temporada de Elí como juez de Israel. Entonces vemos que por falta de liderazgo le pasaron bien muchas cosas, ¿verdad? Porque antes vimos como él no era un buen líder, a sus hijos tampoco, ¿verdad? Dejó que ellos hicieron bien muchas malas cosas y él los sentó y habló con ellos, pero no les hicieron caso porque no reconocieron él como su líder, ¿verdad? Y lo mismo pasó aquí con los israelitas. Y pues sí, cuando estaba leyendo aquí es donde me dio cuenta que él realmente era un juez de Israel por 40 años, pero al fin, trágicamente, eso pasó. Y nomás quiero hacer un poco de promoción para el programa de hoy en la tarde. Mi esposa va a estar hablando un poco más de salud y yo creo que el enfoque de la noche de hoy va a ser de grasas. Entonces quiero mencionar que antes aprendimos que los hijos de Elí siempre le gustaban comer toda la carne con la grasa y todo. Y podemos ver que a lo mejor eso era algo que aprendieron de su papá, porque Elí es uno de los pocos gente en la Biblia que menciona que ¿Está gordo? Que está gordo, en pocas palabras, que estaba muy gordo. Entonces, pues vamos a ver que los malos resultados de la grasa. Pero sí, para más información, vengan a las 4 p.m. Vamos a tener más información para ti. Pero luego, pues vamos a seguir con la historia aquí. Vamos a contrastar el liderazgo de Elí con el liderazgo del último juez de Israel, pero antes de eso, pues nos quedamos aquí en suspenso, ¿verdad? Porque el arca de Dios se fue capturado por los filisteos. ¿Y qué va a hacer Dios ahora que está capturado por los filisteos? Pero la verdad, ¿Dios necesita a alguien que pelea por él? No, ¿verdad? ¿Dios necesita los pobres humanos a defender su honra? No, Él es Dios, Él es poderoso, Él puede hacer todo. Y podemos ver aquí, cuando se capturó el arca por los filisteos, él no quedó ahí por mucho tiempo porque pues Dios empezó obrando en ellos. Dice aquí los filisteos, ahora estamos en 1 Samuel capítulo 5, en versículo 1. Los filisteos tomaron el arca de Dios y lo llevaron de Ebenezer a Asdod.
Entonces tomaron los filisteos el arca de Dios y la introdujeron en el templo de Dagón y la pusieron junto a Dagón. Entonces Dagón era el ídolo de los filisteos, era su dios. Entonces pensaron, pues aquí capturamos un nuevo dios, vamos a ponerlo aquí al templo junto de nuestro dios original. Pero luego al mañana siguiente, cuando los de Asdod se levantaron temprano, he aquí que Dagón había caído rostro en tierra delante del arca del Señor. Y quizás pensaron ellos, wow, qué raro, a lo mejor había un temblor en la noche, no sabemos qué pasó. Pero luego, al levantarse temprano el día siguiente, he aquí que Dagón había caído rostro delante del arca del Señor, y la cabeza de Dagón y los 2 palmas de sus manos estaban cortados sobre el umbral, solo el tronco le quedaba a Dagón. Entonces vemos que pues no era nada común, era Dios que estaba obrando ahí, enseñándolos que sus ídolos no eran nada delante de él. Entonces Dios continuó obrando, y vemos en versículo 6, y la mano del Señor se hizo pesada sobre los de Asdod, y los desoló, y los hirió con tumores, tanto a Asdod como a sus territorios. Cuando los hombres de Asdod vieron lo que sucedía, dijeron, el arca del Dios de Israel no debe quedar con nosotros, pues su mano es dura contra nosotros y sobre Dagón, nuestro Dios. Enviaron pues y hicieron venir a ellos a todos los príncipes de los filisteos y dijeron, ¿qué haremos con el arca del Señor de Israel? Y ellos respondieron, que se traslada al arca de Dios de Israel a Gat. Entonces lo movieron a otra ciudad. Pero lo mismo empezó pasando ahí, la gente se enfermaban, tenían tumores, habían ratas, todo estaba bien mal. Entonces trataron de moverlo a otra ciudad más, a Ecrón. Entonces vieron el arca de Ecrón y sucedió que cuando el arca de Dios llegó a Ecrón, los ecronitas clamaron diciendo, han traído el arca de Dios a Israel hacia nosotros para matarnos a nosotros y a nuestro pueblo. Ya tenían miedo porque sabían el poder de Dios que estaba obrando en todas las otras ciudades. Enviaron pues y reunieron a todos los príncipes de los filisteos y dijeron, sacad de aquí el arca de Dios de Israel y que vuelva a su sitio, para que no nos mate a nosotros y a nuestro pueblo. Porque había un pánico mortal por toda la ciudad y la mano de Dios se hizo muy pesada ahí. Y los hombres que no murieron fueron heridos con tumores y el clamor de la ciudad subió hasta el cielo. Entonces finalmente los filisteos reconocieron que tenían que hacer algo, tenían que regresar el arca de Dios. Y porque estaba entre los filisteos por 7 meses, pero ya no podían aguantar más. Entonces los filisteos llamaron a los sacerdotes y a los adivinos, en 1 Samuel 6, versículo 2, ¿qué haremos con el arca del Señor? Decidnos cómo la hemos de enviar a su lugar. Ellos dijeron, si enviáis el arca de Dios a Israel, no la enviáis vacía, sino que ciertamente devolveréis a él una ofrenda por culpa. Entonces seréis sanados y conoceréis por qué su mano no se ha apartado de vosotros. Y los filisteos preguntaron, ¿cuál será la ofrenda de culpa que hemos de devolverle? Y ellos dijeron, 5 tumores de oro y 5 ratones de oro, conforme al número de los príncipes de los filisteos, porque la misma plaga estuvo sobre todos vosotros y sobre vuestros príncipes. Haréis pues semejanzas de vuestros tumores y semejanzas de vuestros ratones que asolan la tierra, y daréis gloria al Dios de Israel. Quizá Él aliviará su mano de sobre vosotros, de sobre vuestros dioses y sobre vuestra tierra. Entonces vamos a hacer, los filisteos ya estaban dando gloria a Dios y reconociendo que Dios era el rey. Y es interesante porque ellos ya también sabían la historia del tierra de Israel, porque ves en versículo 6 que dice, ¿por qué entonces endurecéis vuestros corazones como endurecieron sus corazones los egipcios y Faraón? Cuando él nos trató severamente, no dejaron ir al pueblo y se fueron. Ahora pues tomad y preparad un carro nuevo y 2 vacas con crías sobre las cuales no se haya puesto yugo. Uncid las vacas al carro
y llevar sus becerros a casa, llegó de ellas. Y tomad el arca del Señor y colocadla en el carro, y poned a una caja a su lado los objetos de oro que le entregaréis como ofrenda para la culpa. Luego dejadla ir y que se vaya. Y observad, si sube por el camino de su territorio a Bet-Semes, que era parte de Israel, entonces él nos ha hecho este gran mal. Pero si no, entonces sabremos que no fue su mano que los hirió, no sucedió por casualidad. Entonces hicieron un poco como Gedeón, hicieron una prueba para Dios, era para ver si eso verdaderamente vino de Dios. Y pues era interesante porque básicamente tomaron vacas que eran mamás, y le quitaron los bebés. Y sabemos que los mamás siempre quieren estar con sus bebés, y incluso con las vacas, ellos aman sus bebés bien mucho. Entonces, prueba era a ver si los vacas dejaron a sus bebés ahí en la tierra y se fueron hacia Israel. Sabían que la única razón que eso iba a pasar era por el poder de Dios. Entonces, eso era su prueba, y así pasó, que cuando tomaron las vacas fueron derecho. Y en versículo 12 dice, y las vacas tomaron el camino recto en dirección a Bet-Semes. Iban por el camino mugiendo mientras iban, y no se desviaron ni la derecha ni la izquierda. Las pobres vacas estaban ahí tristes, mi bebé, pero todavía se fueron donde Dios quería que llegaran, a llevar al arca hasta Bet-Shemesh, que era parte de la tierra de Israel. Pues entonces vemos aquí que a veces la gente, no hay que despreciar a la gente de este mundo, ¿verdad? Porque a veces cuando Dios enseña a ellos escuchan, ¿verdad? Muchas veces yo creo, a veces pensamos que la gente del mundo, como no hay esperanza para ellos son del mundo, y ya. Pero vemos que a veces cuando Dios se enseña a ellos se pueden escuchar y aprender. Estaba pensando en eso porque, no sé, ¿alguien aquí ha escuchado del rapero Kanye West? Oh my. Él es alguien bien, tiene muchas canciones bien feos, su música está bien malo, pero algo interesante ha pasado con él este año, donde parece, la verdad no sabemos porque no saben su corazón, pero parece que se está convirtiendo a ser cristiano. Y ¿sabes qué fue lo que lo hizo cambiar? Porque verdad, yo no lo vi sé. por encima, pero no supe esta mañana lo que estaban diciendo era que ahora está yendo a las cárceles. Sí, lo pero el vi. pastor Do Bachelor puso un blog about it. Yo no sé cuánto es verdad ni cuánto es mentira, como tú dices, solo Dios sabe el corazón. Pero supuestamente él está solamente con sentimiento. I love, amo al Señor y eso, pero no está ni predicando, pero sabe si eso sea su prédica, y no está leyendo su Biblia. So, eso es lo que vi un momentito, lo que pusieron en la página del pastor Bachelor, pero entonces mucho. La verdad no sé qué está pasando con él, también no es... Pero como es un soy artista, esperan que y una página de adventistas pusieron, eso fue lo que pasó esta mañana, una página de adventistas pusieron él visitando las cárceles y gente adventista diciendo amén, gloria a Dios, things like that, I mean, but who knows. La verdad no sabemos qué está pasando con él, pero todo lo que podemos ver es sus acciones, ¿verdad? Y sus acciones este año son interesantes porque ya sus canciones ya no tienen malas palabras. Por ejemplo, su nuevo álbum ya los quitó todas las malas palabras. Yo creo que cada domingo tiene un coro con él y están cantando canciones cristianas, y vemos ahora que está en las cárceles. La verdad no sabemos qué está pasando con él, pero por lo menos está trayendo un poco de gozo y esperanza a la gente que está en prisiones, y eso es lo que nosotros estamos llamados a hacer, ¿verdad? Entonces no hay que criticarle a él si eso es el trabajo de nosotros. No estoy criticando, no, para nada. Simplemente estaba viendo las dos partes, sí, de gente que lo apoyan y gente que están en contra de. Yo no lo conozco. Sí, yo también no conozco a él, no podemos juzgar, ¿verdad?
pero podemos ver que hace la gente del mundo, a veces hasta con el poquito conocimiento que tienen de Dios pueden hacer grandes cosas para Él. Exacto. Entonces, ¿qué más nosotros que tenemos toda la verdad, todas las escrituras, el espíritu de profecía, cuánto podemos hacer nosotros, ¿verdad? Amén. Entonces vemos que el arca de Dios fue regresado a la tierra de Israel. Entonces, y pues sí, Dios está poderoso, Él no necesita nada que le rescata. Entonces, pues sí, podemos ver que regresó la arca a Israel, pero hasta los israelitas también a veces no hicieron lo mejor. En versículo 19 de capítulo 6, capítulo 6 lo puse muy adelante aquí, perdóname. Dice que básicamente el arca regresó a un tierra que se llama Bet-Semes, pero el problema es que la gente las israelitas de ahí, aunque estaban muy contentos que había el arca que regresó, pero hicieron lo que no tuvieran que hacer, es que abrieron el arca del Señor. Hasta los filisteos no hicieron eso, lo respetaron y no abrieron adentro, pusieron la ofrenda al lado del arca. Pero los israelitas que debían saber mejor que eso, lo abrieron y por eso se murieron varias gente de ese lugar. Entonces movieron el arca una vez más desde ese lugar, Bet-Semes, y lo movieron a un lugar que se llama Kiriat Jearim. Dice, los filisteos han devuelto el arca del Señor, descended y subidla con vosotros. Entonces, en el capítulo 7 dice, vinieron los hombres de Kiriat Jearim, tomaron el arca del Señor y la llevaron a la casa de Abinadab en la colina y consagraron a Eleazar su hijo para que guardara el arca del Señor. Y sucedió que pasó mucho tiempo, 20 años, desde el día en que el arca quedó en Kiriat Jearim, y toda la casa de Israel añoraba al Señor. Entonces Samuel habló a toda la casa de Israel diciendo, si os volvéis, ya me volé al próximo punto, pero el punto de ahí es que pasó mucho tiempo, había 20 años cuando la gente de Israel no sabía qué hacer y pensaban que el Señor no estaban con ellos, pensó que el Señor lo abandonaba. Pero ahora levanta el último juez de Israel, era Samuel. Samuel siempre escuchamos de su llamada como profeta en un principio, y también oímos de cómo él encontró a Saúl y David para ser los primeros reyes de Israel. Pero en medio de eso, él sirvió como juez de Israel, y aquí es cuando él empezó a ser juez. Y como mencioné al principio, una característica de un juez es que tienen que tener liderazgo, tienen que llevar a la gente a Dios y decirles cómo regresar a Dios. Entonces vemos aquí que eso es exactamente lo que Samuel empezó a hacer. Dice en versículo 3, entonces Samuel habló a toda la casa de Israel diciendo, si os volvéis al Señor con todo vuestro corazón, quitad de entre vosotros los dioses extranjeros y los astorets, y dirigid vuestro corazón al Señor, y servidle solo a Él, y Él os librará de la mano de los filisteos. Los hijos de Israel quitaron los Baales y las astorets, y sirvieron solo al Señor. Y Samuel dijo, reunid a Mizpa a todo Israel, y yo oraré al Señor por vosotros. No sabemos lo que Samuel estaba haciendo en los 20 años anteriores. Yo me supongo que él estaba creciendo en el Señor, él estaba ya trabajando como profeta, pero ahora en este tiempo él se paró como líder de toda la tierra de Israel. Y vemos algo que no vimos con Elí, ¿verdad? Que él le dijo plenamente a los israelitas que ellos tenían que dejar sus pecados al lado, ¿verdad? Elí vio los pecados, pero él tenía, él los dejaba pasar, entonces pues, lo que la gente quería hacer lo hacían.
Pero Samuel le dijo plenamente que eso es lo que tienes que hacer. Tienes que dejar de ser de dos mentes, ¿verdad? Con un pie en el mundo, un pie en la iglesia. Es porque básicamente lo que ellos estaban haciendo, tenían sus baales y sus astores, pero también tenían sus profetas y trataban de dar ofrendas en el templo. Y entonces ellos no estaban firmes en lo que ellos creían, porque trataban de ser de dos campos. Entonces Samuel dijo, no, si quieres tener suceso, si tienes que tener éxito, hay que enfocarse solo en el Señor tu Dios. No puede ser de doble mente. Eso tiene que ser un commitment, ¿cómo se dice? Una entrega. Un compromiso, una entrega completa al Señor. No podemos estar, pues yo voy a hacer un poquito de la iglesia, pero también voy a hacer lo que yo quiero durante la vida, ¿verdad? No podemos ser, ¿cómo se dice? Tibios. Yo escuché algo gracioso donde dice, alguien, creo un pastor o alguien dijo, no me gusta el nombre adventistas del séptimo día, porque debemos ser adventistas de todos los días, porque a veces hay adventistas que, pues sí, aquí estamos en la iglesia cada sábado por escuela sabática y todo, pero después que el sol se pone bajo en sábado por la noche, ok, vamos al cine, a hacer todo lo que queremos, y el resto de la semana no podemos reconocernos, ¿verdad? como adventistas. Entonces no hay que hacer eso. Entonces los hijos de Israel, lo bueno es que escucharon a Samuel y quitaron los baales y los astores y servían solo al Señor. Entonces y Samuel dijo, reunid a Mizpa a todo Israel y yo oraré al Señor por nosotros. Y se reunieron en Mizpa y sacaron agua y la derramaron delante del Señor. Ayunaron aquel día y dijeron ahí, hemos pecado contra el Señor. Entonces ahí vimos oración, vemos ayuno, vemos confesiones de pecados. Esas son todas las características de un revivimiento espiritual. Eso lo tenían en ese lugar de Mizpa. Cuando los filisteos oyeron que los hijos de Israel se habían reunido en Mizpa, los príncipes de los filisteos subieron contra Israel. Y cuando oyeron eso, los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. Entonces los hijos de Israel dijeron a Samuel, no dejes de clamar al Señor nuestro Dios por nosotros, para que Él nos libre de la mano de los filisteos. Tomó Samuel un cordero de leche y le ofreció como completo holocausto al Señor. Y clamó Samuel al Señor por Israel, y el Señor le respondió. Mientras Samuel estaba ofreciendo el holocausto, los filisteos se acercaron para pelear con Israel. Mas el Señor tronó con gran estruendo aquel día contra los filisteos y los confundió, y fueron derrotados delante de Israel. Entonces ves que no tenían que tener el arca con ellos enfrente de la gente peleando, solo tenían que tener sus corazones sincronizados con Dios, tenían que tener totalmente entrega a Dios, y sin empezar a pelear, Dios ya empezó a derrotar sus enemigos. Y pues sí, salían de Mizpa los hombres de Israel y persiguieron a los filisteos, hiriéndolos hasta más allá de Bet-car. Entonces Samuel tomó una piedra y la colocó entre Mizpa y Sen y la llamó Ebenezer, diciendo, hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Los filisteos fueron sometidos y no volvieron más dentro de los límites de Israel. Y la mano del Señor estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel. Las ciudades que los filisteos habían tomado de Israel fueron restituidas a Israel, desde Ecrón hasta Gat. Y Israel libró su territorio de la mano de los filisteos, y hubo paz entre Israel y los amorreos. Samuel juzgó a Israel todos los días de su vida. Cada año acostumbraba a hacer un recorrido por Betel, Gilgal y Mizpa, y juzgaba a Israel en todos esos lugares. Después volvió a Rama, pues ahí estaba su casa, y ella juzgaba a Israel, y edificó allí un altar al Señor. Entonces eso básicamente el ministerio de Samuel, el último juez de Israel. Él era el que hizo ese llamado al pueblo de Israel que tenía ese reavivamiento
a ser 100% consagrados a Dios. Y vimos que cuando hicieron esa decisión, Dios le restauró todo lo que ellos perdieron a los filisteos. Entonces, nomás me gustaría pues dejar el versículo de que leyó Ricky, gracias Ricky. El versículo de Ricky, el versículo 12, es cuando Samuel tomó una piedra y lo colocó ahí en Mizpa y dijo que hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Me gusta esta frase porque es siempre importante recordar cómo Dios te ha ayudado en el pasado, para que cuando enfrentas nuevos desafíos, entonces sabes que puedes estar confiados porque Dios va a estar contigo, ¿verdad? Yo recuerdo un tiempo cuando estaba más joven, cuando estaba una niña, estaba con mi papá en el carro. Y en ese tiempo era un tiempo duro para él, porque yo no lo entendía todo porque era niña, pero en ese tiempo mi papá estaba cambiando de trabajos, movimos a una casa nueva, Ashley, mi hermanita, ya acaba de nacer y mi pobre papá estaba, wow, ya tengo que ahora tengo 2 niñas, tengo que pagar esta casa, tengo un nuevo trabajo, no sé qué hacer y se estaba ahogando un poco con preocupaciones ahí. Yo creo que Dios me usaba a mí como un pequeña que no sabía nada, pero yo dije a mi papá, mira papá, Dios nos ha llevado hasta acá, Él nos puede llevar el próximo año. Yo no, la verdad no sabía lo que decía, pero mi papá me dijo que eso le ayudó bien mucho, porque recuerdo que sí, la verdad, Dios ha llevado a mi familia a ese punto y Él podía cuidarlos hasta más tiempo. Entonces sí. Por eso me gusta este versículo 12. Siempre tenemos que tener nuestra roca. Eso algo que nos recuerda de que lo que Dios nos ha ido lo que Dios está haciendo por nosotros, ¿verdad? Siempre recuerda lo que Dios ha hecho por ti y luego no podemos tener miedo del futuro. Amén. Y con eso pues vamos a cerrar con una oración. Señor Dios, gracias por siempre estar con nosotros. Señor, ayúdanos a ser 100% por ti. No queremos ser vacilando como las olas del océano. Queremos ser firmes como una roca. Que ser firmes en esa roca que eres tú, Señor. Señor, ayúdanos a siempre recordar lo que tú has hecho por nosotros en el pasado, para que podamos enfrentar todos los desafíos de nuestro futuro. Ayúdanos, Señor, a ser buenos líderes también, que siempre digamos lo que tú quieres que nosotros digamos y que trabajamos fuertemente para esa comunidad, para llevarlos a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces vamos a terminar con el himno 467. Siempre el Salvador conmigo, nada soy sin su poder, su presencia necesito, voy sin él a perecer, me guiará mi Salvador, hoy en él yo confiaré, con amor donde él me lleve, sus pisadas seguiré. Siempre el Salvador conmigo, puede en él la fe faltar, sus palabras me consuelan, cual nadie puede hablar, me guiará mi Salvador, hoy en él yo confiaré, con amor donde él me lleve, sus pisadas
Siempre Salvador conmigo, ilumíneme su faz, en la calma, en la tormenta, en la lucha y en la paz, me guiará mi Salvador. Hoy en él yo confiaré, con amor donde él me lleve, sus pisadas seguiré. Siempre Salvador conmigo, sus consejos me guiarán, hasta que esté en la orilla anhelada del Jordán, me guiará mi Salvador. Hoy en él yo confiaré, con amor donde él me lleve, sus pisadas seguiré. Gracias a ustedes por estar aquí en nuestro servicio de adoración. Y entonces, pues, invitamos, vamos a comer, ¿no?